porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Amén? Bien, tome su asiento. Voy a apelar a la imagen del soldado una vez más. O sea, recurrente, creo que todos la conocen ya. Vimos el domingo pasado, hablamos acerca de la coraza, ¿verdad? Y decíamos que es como una especie de chaleco antibalas, ¿no? Que cubre la parte frontal, sobre todo el corazón. Y como estamos haciendo un estudio de alguna manera ascendente, y comenzamos desde los pies, a donde nos guían nuestros pies, y después hablamos de las rodillas, bueno, usted lo recordará. Vamos a seguir ascendiendo, ¿no? Y lo siguiente que sigue, no sigue el orden bíblico, ¿sí? A eso me refiero. No es porque no es una herejía, hermano, es simplemente porque sigo el orden visual. Vamos a tocar todos los puntos, pero lo voy a hacer en el otro orden. Y hoy, muy rápido. Lo que sigue entonces es esa especie de casco que la Biblia llama yelmo. El yelmo de la salvación. Entonces hoy vamos a hablar del yelmo. ¿Qué parte cubre el yelmo? ¿Qué parte del cuerpo cubre el yelmo? ¿La cabeza? Sí, la cabeza. Sí, dígalo, no hay problema. La cabeza. Donde uno alberga, más allá de la parte física, ¿no? Está el cerebro, ¿no? Y en la cabeza tenemos los ojos, ¿no? La cara, la nariz, la boca, oídos, etc. El pelo, bueno, algunos que no, pero en algún tiempo también estuvo. Más allá de la parte física, o fisiológica, o biológica, hay algo que es inherente a todo ser humano, que también está alojado allí, y son los pensamientos. Usted no puede ver lo que yo estoy pensando, pero de alguna manera lo puedo expresar con mis labios. O sea, yo pienso, y algún filósofo de la antigüedad diría, pienso, luego existo, ¿no? Descartes, ¿no? El francés, alguno lo habrá escuchado así. Él decía, pienso, luego existo, ¿no? Cogito ergo sum. ¿Por qué? Porque, bueno, hay una cuestión filosófica allí, no voy a entrar en detalles, pero el hombre es en esencia, y en la época de Aristóteles se pensaba que era a causa de los sentidos, ¿no? Y los sentidos, la parte sensorial del hombre, y Descartes viene a romper un poco con esto y dice, no, el hombre es lo que piensa. Y nosotros en nuestra mente pensamos. De hecho, usted en este mismo momento, quizás sin quererlo, también está pensando. Puede estar pensando en lo que sucede acá, puede estar pensando quizás en la boleta de luz, lo que le llegó, y cómo va a hacer para pagarla. Puede estar pensando en que se rompió una lamparita, que sus hijos mañana tienen que ir al colegio, puede estar pensando en el día laboral de mañana, en si entró la ropa porque llovió hace un rato, y su mente puede estar divagando en un montón de lugares. Yo no lo sé, y no lo veo, pero seguramente, somos muchos hoy acá, alguno, en algún momento de la reunión o del culto, estuvo divagando en su pensamiento. Cuando estaba cantando también seguramente su pensamiento fue, y yo siempre digo, a mí me costó mucho salir de la esfera del músico, ¿no? Y de pensar todo el tiempo como músico,
Porque cuando iba a la iglesia y estaba en el culto, pensaba como músico, no como un adorador, como un hijo de Dios. Yo escuchaba con el intelecto. Entonces, si alguien se equivocaba, pregúntele a mi señora que me sufría, pobrecita. Escuchá, le está errando de nota, le decía yo, ¿no? Un amor era yo de persona. ¿Cómo puede ser que haga esto? No se da cuenta, no tiene oído, mira cómo le está errando. Si yo lo escucho de acá, ¿cómo no lo escucho el que está ahí? O sea, mi pensamiento no era ni el culto, ni adorar al Señor, ni poder entrar en la adoración, en el terreno de la adoración al Señor, que tenemos que procurar entrar. Pero para eso mi pensamiento tiene que estar aquí, o tiene que estar en el Señor, en su obra, en lo que Él quiere hacer, en lo que Él va a hacer, en lo que Él puede hacer. Mi pensamiento no tiene que divagar en cosas terrenales, porque vengo aquí adentro a rendir culto. Y decíamos, ¿a quién? Al único, al eterno, al que se merece todas las cosas, quien tiene dominio sempiterno. A Él le venimos a rendir culto, no es a cualquiera, no es a mí, ni siquiera es un gobernador, ni siquiera es al presidente. Cuando llega el intendente a algunos lugares, se hace una ceremonia protocolar y todos guardan silencio y aplauden porque viene el intendente. Estamos en la casa del que es mucho más que el intendente, que el gobernador, que el presidente. Es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Merece toda su atención y mi atención. Mi pensamiento tiene que estar enfocado en Él, en su obra, en lo que Él hizo, en lo que Él va a hacer, en lo que Él puede llegar a hacer a causa de su grandeza. Bendito sea Dios. Entonces eso ya predispone no solamente mi mente, sino mi corazón a lo que Él va a hacer después. Son 2 horas que venimos a este lugar, quizás menos, en las cuales venimos no solamente a aprender, porque esto no es una cuestión didáctica, venimos a conocer más del Señor para agradarle cada vez más a Él. Bendito sea el nombre del Señor. Me acerco a Él como aquel que va subiendo el monte. Como cuando iba allí Moisés yendo al monte Sinaí, me fui muy lejos de donde tenía que ir, pero no importa. Moisés subiendo al monte Sinaí estaba yendo al encuentro con Dios. Un monte que tenía miles de metros, un par de miles de metros de altura. No le fue seguramente sencillo a Moisés llegar a ese lugar. Y la Biblia nos habla de que estuvo mucho tiempo allí y que de hecho, como tardaba tanto, el pueblo hizo lo que mejor sabe hacer. Empezó a claudicar. Y se la agarró con Aarón, ¿recuerdan, no es cierto? ¿No? Pobre Aarón. Se vio abrumado por todo esto, no sabía qué hacer, dijo, bueno, vamos a hacer un becerro. Nadie hicieron un becerro. Mire todo el tiempo que tuvieron en su mente para pensar lo malo. Moisés no viene más. ¿Y si lo mató algún animal en el monte? ¿Esos son pensamientos de bien o son pensamientos de mal? ¿Entiende entonces por dónde viene la malicia, no? Va quedando cada vez más claro, creo yo. El pueblo no tenía pensamientos de bien para su líder. En cuanto el líder comenzó a tardar, miraron así, este no viene más, no baja más. ¿Qué va a hacer de nosotros? Entró la desesperanza, entró la duda, entró el temor. Y si Dios no lo salva a él, menos nos va a salvar a nosotros. Vamos a hacer un becerro para adorar el becerro. A algo tenemos que adorar. Y eso también es el impulso innato del hombre o de la mujer. Y lo vemos reflejado en un montón de cuestiones hoy en nuestra sociedad. A algo tenemos que adorar. No importa cómo se llame. No importa si fue un bandido. No importa si es una calavera. No importa si su nombre es muerte. Vamos a adorarla. ¿Se da cuenta de lo ridículo que es? Sin embargo, el mismo pensamiento tenía el mismo pueblo de Dios. No estamos lejos. Sin Dios, no estamos lejos de eso. Gracias a Dios que Él nos corrió el velo de nuestro entendimiento.
y pudimos entender y podemos venir a rendirle culto, a darle gracia, a darle gloria, a darle honra. Porque si no, seríamos tal como los demás. Me gusta el texto de Lamentaciones, si bien el contexto es tristísimo, pero allí Jeremías dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, grandes son cada mañana. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Tremendo lo que dice Jeremías, en tiempos donde nadie buscaba a Dios. Su pensamiento estaba en Dios, por eso podía decir eso. Su mente no estaba puesta, y él sabe que él lloraba, se le llama al profeta llorón. Y allí en el capítulo 9 y el verso 10 dice el profeta, oh, si me hiciera en mi cabeza como fuente de lágrimas para llorar por la hija de mi pueblo. Él estaba amargado por la situación que su pueblo estaba pasando. Y su pueblo, que no entendía, sus compatriotas, lo tiraban en una cisterna, le hacían un montón de cosas, y él sufría, hasta que en un momento dice ya, no quiero profetizar más. Basta ya. Basta. Porque muchas veces vienen esos pensamientos a nosotros, decir, bueno, ya está, Señor, ya no doy más. Y viene también la respuesta divina. Y gloria a Dios por la respuesta divina. En Génesis, allí al principio de la Biblia, va a encontrar que Dios hace al hombre, ¿verdad? Capítulo 1, el verso 28. Vamos a la palabra de Dios. Vamos a ver cómo Dios lo crea. Bueno, usted ya sabe cómo Dios lo crea al hombre, pero vamos a repasar. Dice 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y el 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Creo que está un poco de más decir quizás que la mente del primer hombre, Adán, era una mente superior, porque estaba totalmente incorruptible, no tenía pecado. Y Dios le dice que se señoree, ¿no? Y sobre los peces, las bestias, ¿no? Que tome de la tierra, ¿no? Y le dice que fructifique, ¿no? Toda una cuestión que está relacionada con una mente que luego, bueno, después le pondría nombre, ¿no? A cada uno de los animales y todas estas cuestiones. No sabemos cuánto tiempo pasa y cuánto tiempo él está en esta comunión plena con Dios. Porque ya en el capítulo 3 vemos la caída de esta relación. Pero en principio la mente que Dios le da al hombre es una mente perfecta. Lo que produce paz entre el hombre y Dios, comunión, ¿no? Y dice que el Señor descendía, ¿no? Para tener relación o comunión con el hombre que había creado. ¿Por qué? Porque no había pecado. No había sido adulterada la vida del hombre
por el pecado, no había sido contaminada la mente del hombre con pensamientos malos, con pensamientos inicuos, con cuestiones quizás ni siquiera contra su propia mujer, contra Eva. No existía. Él estaba en paz con Dios y con la mujer que Dios le dio. Para muchos tenemos que pensar si estamos en las mismas condiciones que Adán. Pero él estaba en esta condición. Dios le da entonces un intelecto, un pensamiento y una mente como a su semejanza. Y por eso dice, hagamos al hombre a nuestra semejanza. Entonces, luego nosotros recibiremos después implantada la mente de Cristo, ¿no? Pero aquí no hacía falta la mente de Cristo, porque Adán no tenía pecado. Adán entonces no tenía malos pensamientos. Adán no tenía entonces un pensamiento corrupto, corrompido por el pecado. Ahora, ¿qué es lo que sucede en el capítulo 3? Dice, pero la serpiente, verso 1, era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué comienza aquí? Por supuesto, la caída, el pecado, la corrupción. Entre otras cosas de la mente, tanto de Eva como de Adán. Y la forma en que el enemigo trabaja no ha variado. Eso me llama un poco la atención. Sigue utilizando las mismas artimañas, las mismas astucias, ¿no? El deseo de la carne, ¿no? Ella vio que el árbol era codiciable, el deseo de los ojos. Todas estas cuestiones siguen siendo hoy para nosotros cuestión de tropiezo. Lo que nosotros queremos, lo que nosotros miramos, nos llevan, el enemigo traza así de alguna manera la senda, el camino que nos va a llevar a pecar. Comienza con una tentación, comienza con tergiversar lo que Dios dijo y con una mala interpretación. Eva, miren lo que dice Eva. Eva le añade cosas que Dios no había dicho. Porque Dios no había dicho que no había que tocarlo. Sin embargo, ella dice, ni le tocaréis. Y eso Dios no lo había dicho. Era comer del fruto. Así que ya hay una mala interpretación de la palabra de Dios. ¿No les suena conocido? Hay una mala interpretación de lo que Dios dijo. Y por supuesto una terrible aplicación. Cuando viene la tentación, hay la figura de la serpiente, ella le dice cosas que Dios dijo y las mezcla con cosas que Dios no dijo. Y que no solamente que no dijo, sino que van en contra de lo que Dios había dicho. Y tuerce, debilita la fortaleza que tenía quizás la mujer en la confianza y comienza la duda. ¿Será que tiene razón? ¿Será que seré igual a Dios? ¿Será que Dios hay algo que me quiere ocultar? Entonces vienen malos pensamientos. Todo eso no lo relata la Biblia, pero seguramente, porque a nosotros seguramente también nos ha pasado, cuando estamos enfrentados a cuestiones similares, a tentaciones, a cosas que sabemos que a Dios no le agradan, muchas cosas antes
de ceder a la tentación pasan por nuestra cabeza, ante lo cual sucumbimos. No podemos resistir. Por eso Pablo nos aconseja que tenemos que tener toda la armadura de Dios para estar firmes. Si yo no estoy firme, desisto. No puedo resistir. Eso es desistir. Cuando yo no resisto más y sucumbo ante la tentación. Y en la mente, en mis pensamientos, antes de ceder, ya estuve claudicando. ¿Será que tiene razón? ¿Será que Dios tiene un plan con mi vida? ¿Será que Dios tiene poder para sanarme? ¿Será que Dios tiene un plan con mi familia? ¿Será que mis hijos son hijos de salvación? ¿Será que mi familia es una familia de salvación? Por eso el yelmo es un yelmo de salvación. Porque lo que trata de afectar es tu convicción de la condición salvífica que poseemos cada uno de nosotros, hechos salvos por gracia. Entonces el enemigo, por supuesto que no quiere que nosotros tengamos esta certeza o esta seguridad de salvación y que usted dude de su salvación. Porque él quiere arrastrar la mayor cantidad posible, sabiéndose vencido, quiere arrastrar la mayor cantidad posible de personas hacia el infierno. Entonces, si usted duda de su salvación, si usted duda de su plan o del plan que Dios tiene con su vida y comienza a pensar, ¿será que es así? ¿Será que Dios está tardando, como le pasó al pueblo de Israel? Está Moisés tardando, vamos a hacer otra cosa, vamos a probar por otro lado. Todo esto son malos pensamientos que van a traer duda y encaminan mi vida al pecado. Y puede ser que no sea un pecado de muerte, pero simplemente con el hecho de yo dudar de mi salvación, ya el enemigo tiene una batalla ganada. ¿Qué tengo que hacer entonces? Cubrirme la cabeza. No con un gorro, no con una visera, con algo mucho más fuerte, que es el yelmo de la salvación. ¿Quién lo provee? Dios. Él es el que provee. ¿Se acuerda cuando hablamos acerca de que íbamos a la armería, ¿no? A buscar... Yo ponía, en mi caso particular, yo tengo por mi trabajo tengo un armero, y ahí voy a buscar el armamento que tengo que usar todos los días. Pero tengo que ir hasta este lugar. O sea, tengo que ir a la presencia de Dios para ser revestido con la armadura de Dios. Porque está, o la tiene, Dios. Él es quien posee la armadura y quien me otorga la armadura para que yo pueda pelear. Si yo no voy a la presencia de Dios y no me rindo ante la presencia del Señor, si sigo procurando por mis medios, con mis métodos y con mis malos pasos y malas decisiones tener la cobertura de Dios, no lo voy a lograr. Y lo más probable es que fracase en el intento. Lo más probable es que por más que intente, por más que trate y ponga todo mi empeño, mi fuerza y mi intelecto, al no aplicar lo que dice la palabra, voy a fracasar. Por eso es necesario que nos cubramos con el yelmo de la salvación. Voy a saltearme un montón de pasos, pero mire. Perdón. Mire lo que dice. 2 Corintios capítulo 10 y verso 5. Ya ahora se está acercando. 2 Corintios capítulo 10 y verso 5, así rápidamente. Segunda de Corintios 10, 5, dice así la palabra del Señor. Derribando argumentos y toda altivez. Vamos al 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. 10:4. Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo.
¿Qué es lo que tengo que hacer? Justamente lo que dice Pablo, porque mis armas no son carnales, no son terrenales. Yo no puedo ir a enfrentar a un enemigo espiritual con armas carnales. Yo no voy a emplear ninguna arma de aquí para enfrentar a un enemigo que es espiritual. Tengo que tener armas espirituales, las cuales Pablo dice en Efesios capítulo 6, el verso 14 en adelante. Yo las necesito. Y el proveedor de estas armas es Dios mismo. ¿Para qué? Para que llevar todo pensamiento que no está del agrado del Señor a la obediencia a Cristo. Cuando usted tenga pensamientos que sabe que no corresponden a lo que dice la palabra, a lo que Dios quiere con su vida, a lo que Dios quiere con su vida con respecto a su hermano, con respecto a su esposo, su esposa, su familia o sus hijos, tiene que orar para que ese pensamiento sea llevado cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos la mente de Cristo. Entonces, si tenemos la mente de Cristo, yo tengo que clamar: Señor, dame fortaleza, cambia mi pensamiento, cambia mi manera de pensar, cambia mi mente, para que yo no piense de esta manera, porque sé que de esta manera no te agrada. No te agrada a ti y no le va a agradar a los demás. Entonces, lleva cautivo este pensamiento a la obediencia a Cristo, para que yo pueda agradarte con mi vida, para que yo pueda agradarte con mis pensamientos, y para que yo no me vea afectado por causa de mis pensamientos en la relación que tengo con mis hermanos y con mi familia o con mi entorno. Porque ¿sabe qué? Cuando tenemos estos pensamientos que son malos pensamientos o malos deseos, terminamos, como nosotros venimos con esos pensamientos, pensamos mal de fulano o de sultano y ya se rompe la relación allí. Yo no sé por qué el hermano no me saludó. Yo no sé por qué el hermano no me dio la paz del Señor. Y por ahí si va con otro, seguro que algo tiene contra vos, ¿eh? Porque nunca falta, como dice el dicho, un roto para un descosido. Sí, ¿sabes qué? Yo vi que hace mucho que no te saluda. En vez de apaciguar, ¿no? Cuando hablamos, y lo vemos en el discipulado, ¿no? Cuando hablamos de los unos a los otros, la Biblia nos manda a tener paz los unos con los otros, a tener amor los unos con los otros, a no pensar mal los unos de los otros. Sin embargo, cuando nos abordan estos pensamientos, en vez de alimentarlos, hermano, hermana, Señor, lleva este pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Yo sé que este pensamiento no te agrada, sé que esto no es lo que pide la Escritura, sé que esto no es lo que me demanda la Escritura de mi vida. Señor, dame la mente de Cristo. Necesitamos la mente de Cristo. Hebreos capítulo 4, verso 12. Rápido. Perdón, hermano, que se juntó mucho, todo. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La semana pasada hablamos del corazón y de la forma en que el hebreo veía el corazón, pero también la palabra discierne los pensamientos. Entonces, ¿a dónde acudo? Tengo que acudir a la palabra. La palabra me va a orientar a ver si ese pensamiento que estoy teniendo realmente es correcto o es un pensamiento incorrecto. Tengo que ir a la Biblia para que Dios me hable y a través de la Biblia filtrar mi pensamiento. Filtrar lo que estoy pensando. Es más, hasta un proyecto, hermano. Algo que usted considera que es bueno. Yo tengo en mi pensamiento, en mi mente, tengo que hacer tal cosa a futuro y vengo ahorrando para hacer tal cosa. Es un buen proyecto, es un buen pensamiento, lo tengo en mi mente, ahora lo filtro por la palabra y tengo que ver si realmente es lo que Dios quiere. Porque puede ser que para mí sea bueno, que para mí sea productivo, pero que altere la voluntad de Dios para con mi vida. Por eso la palabra del Señor dice que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, porque más altos son los caminos de Dios que nuestros caminos y sus pensamientos con respecto a los nuestros. Amén.
Yo puedo tener un buen pensamiento, pero el pensamiento de Dios es mejor. Yo puedo tener una buena meta, pero Dios tiene un plan mucho mejor y es superior. Tengo que aprender a entender, si tengo la mente de Cristo va a ser mucho más sencillo, cuál es el propósito y la voluntad de Dios para con mi vida, para no entrar en dudas. ¿Será que estoy haciendo bien? ¿Será que esto es para lo que Dios me llamó? ¿Será que Dios me llamó para estar sentado simplemente acá y nada más? No. Y muchas veces el hecho de estar simplemente sentado quizás y estar de alguna manera quieto, también produce pensamientos. En algún momento escuché que decía que el que no trabaja da trabajo, ¿no? Si alguien, y la Biblia nos habla acerca de los que están ociosos, ¿no? Y uno no quisiera tener gente ociosa, porque cuando uno está ocioso, ¿qué hace? Usted tiene tiempo libre y va a estar en su casa y tiene todo el tiempo del mundo, prende la tele, va, hace lo que normalmente hace, pero su cabeza también está trabajando. No se queda inmerso en la abstracción de una pantalla, sino que mientras ya está con la tele prendida, su cabeza, su mente sigue trabajando. Y a veces trabaja para mal. Si usted está ocioso y su señora trabaja, su pensamiento va a estar pensando, ¿qué estará haciendo? ¿Dónde andará? ¿Con quién estará? Si yo confío en el Señor, sé que confío en la integridad de mi esposa y viceversa, confío en la integridad de mi esposo. Si una mujer está ociosa en su casa porque terminó de hacer los quehaceres, ya tiene la comida lista y quizás su esposo no viene, ¿qué pasó que no llega? ¿Dónde andará? ¿A dónde se habrá metido? Pensamientos de bien y no de mal. Vio cómo nuestra mente ocupa un lugar tremendo dentro de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y si nosotros dejamos que se filtren esos pensamientos, luego va a haber una discusión. ¿Qué pasó? ¿Por qué llegaste tan tarde? No, que te mandé mensajes que te decían, no, vos no tenías, siempre pasa lo mismo, siempre me haces lo mismo, siempre me decís que no tenés señal. Eso es una victoria para el enemigo. ¿Por qué? Porque produce discordia, produce enemistad. Y si esa herida no se sana, llegan después los dos a la iglesia, uno se sienta por un lado, el otro por el otro, no se hablan. ¿Es lo que Dios quiere? No, no es lo que Dios quiere. ¿Es lo que me dice la Biblia? No, no es lo que me dice la Biblia. Entonces tengo que procurar que el diablo no se filtre en mi mente, dándome pensamientos y haciéndome ver y creer cosas que en realidad no son. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, a través de la palabra, a través de la oración, a través de la llenura del Espíritu Santo. Y créame, no va a tener tiempo de ser ocioso y de pensar cosas malas. Todo lo bueno, Filipenses, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna en esto, pensad. ¿Piensa en estas cosas? Que el Señor nos ayude, ¿no? Póngase de pie, iglesia, por favor. Hay un libro escrito por, no me acuerdo ahora, Kim Joyce creo que es el nombre de él, que se llama El campo de batalla de nuestra mente. Tiene años ya, pero habla de una realidad. Y es de que en nuestra mente hay un campo de batalla. Nosotros no nos damos cuenta muchas veces de esto. Simplemente pensamos. Simplemente luego de pensar decimos. Y a veces pensamos y decimos y lastimamos. Y después cuando queremos enmendarlo ya el daño está hecho. Por eso que el Señor nos quiere dar el yelmo, ¿no? Para que protejamos nuestros pensamientos. Y en todo caso los llevemos cautivos a la obediencia a Cristo. ¿Es fácil? No.
pero es parte de la armadura que usted y yo como soldados de Cristo tenemos que tener. Y Pablo nos dice en dos oportunidades, ahí en Efesios 11 y 13 o 14, 6, 13 o 14, nos dice en dos oportunidades, tomad toda la armadura, no solamente una parte, toda la armadura. Eso incluye también el yermo y los pensamientos. Que el Señor nos ayude. Iglesia, oramos.